Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo un tema que sé que les va a encantar, porque a mí me tiene fascinada. Vamos a hablar de amor, de drama, de romance y por supuesto, de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Listos para sumergirnos en la historia de su romance? Prepárense porque la historia es digna de una telenovela. Para quienes no los conozcan, Can Yaman es un actor turco con una sonrisa que derrite corazones y Demet Özdemir, una actriz con una energía arrolladora y una belleza que cautiva. Juntos protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, que en español se tradujo como Pájaro Soñador o Día Soñado. Y bueno, no les miento si les digo que esta serie, además de un éxito rotundo en audiencias, fue el caldo de cultivo para un romance que, al menos por un tiempo, nos hizo soñar a todos. Así que hoy vamos a desmenuzar todo: cómo se conocieron, cómo fue la chispa en el set, ¿realmente hubo amor? ¿Qué pasó con su relación? Y por supuesto, les voy a compartir mi opinión sobre todo este embrollo. Así que si son fans de Can Yaman, Demet Özdemir o simplemente aman el chismecito novelero, este vídeo es para ustedes. No se olviden de suscribirse al canal, porque vienen muchas más historias como esta. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a empezar. Todo comenzó con Erkencikus, una comedia romántica que se convirtió en un fenómeno televisivo en Turquía y en muchos otros países. La historia nos presentaba a Sanem, una joven soñadora interpretada por Demet, que se enamora de Can, un fotógrafo publicitario guapo y misterioso interpretado por Can. La trama era un clásico: malentendidos, secretos, intrigas familiares y por supuesto, mucho amor. Pero lo que hizo que esta serie fuera realmente especial fue la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer capítulo se notaba una conexión especial, una tensión palpable que hacía que la pantalla ardiera. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se reían juntos, era evidente que había algo más que una simple actuación. Para entender completamente la magia que surgió entre Can Yaman y Demet Özdemir, es crucial retroceder un poco y explorar sus trayectorias individuales antes de Erkencikus. Can Yaman, con su atractivo físico y su talento actoral, ya había ganado reconocimiento en Turquía con roles en series como İnadına Aşk y Dolunay. Su popularidad crecía constantemente, pero fue con Erkencikus que su fama se disparó a nivel internacional. Demet Özdemir, por otro lado, había estado construyendo una carrera sólida en la televisión turca. Con su carisma y su capacidad para interpretar personajes complejos, había participado en producciones como Kurt Seyit Besura y Zilek Kokusu. Su encanto y su naturalidad frente a la cámara la habían convertido en una de las actrices más prometedoras de su generación. La elección de Can y Demet para protagonizar Erkencikus fue un acierto de casting. Ambos actores poseían las cualidades necesarias para interpretar a Sanem y Can: la inocencia, la ternura y la energía arrolladora de Sanem, contrastadas con la sofisticación, el misterio y el encanto de Can. Además, la química entre ellos era evidente desde las primeras lecturas del guión, lo que prometía una conexión especial en pantalla. El rodaje de Erkencikus fue un torbellino de emociones. Las largas jornadas de trabajo, la presión de las audiencias y la intensa interacción entre los actores crearon un ambiente propicio para que surgiera una conexión más allá de lo profesional. Los rumores sobre su relación comenzaron a circular rápidamente en el set. Testigos presenciales contaban cómo Can y Demet pasaban mucho tiempo juntos fuera de las grabaciones, compartiendo cenas, paseos y risas. La chispa entre ellos era innegable. En las escenas románticas, la pasión y la ternura que transmitían eran tan convincentes que el público se enamoró de la pareja. Cada beso, cada abrazo, cada mirada robada era analizada y comentada por los fans, que soñaban con ver a Sanem y Can juntos en la vida real. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre el mundo del espectáculo, no tardaron en hacerse eco de los rumores. Las revistas del corazón publicaban fotos de Can y Demet juntos, especulando sobre la naturaleza de su relación. Las declaraciones ambiguas de los actores en las entrevistas solo alimentaban las especulaciones. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la locura. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Los hashtags #CanDemet y #SanemCan se volvieron virales, demostrando el impacto que la pareja tenía en el público. Durante la emisión de Erkencikus, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir parecía florecer.
Compartían momentos especiales en el set, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales y participaban juntos en eventos públicos. Parecían estar viviendo un cuento de hadas, y los fans se unieron a la celebración. La serie siguió batiendo récords de audiencia. La historia de Sanemikan cautivaba al público con su trama romántica y su humor ligero, pero la química entre los actores era el ingrediente secreto del éxito. Cada escena romántica, cada beso, cada mirada robada, era comentada y analizada por los seguidores de la serie y los medios de comunicación. La serie se convirtió en un fenómeno internacional, conquistando audiencias en países de Europa, América Latina y Oriente Medio. Sin embargo, como en toda telenovela, la felicidad no dura para siempre. La presión mediática, las agendas apretadas y quizás las personalidades fuertes de ambos actores comenzaron a pasar factura a la relación. Los rumores sobre peleas y desacuerdos se hicieron cada vez más frecuentes. Las publicaciones en redes sociales se volvieron más distantes. Las especulaciones sobre la ruptura comenzaron a circular en el momento en que se finalizó el rodaje. Los fans con el corazón roto esperaban que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir trascendiera la pantalla. Pero, para decepción de muchos, la realidad superó a la ficción de una manera dolorosa. Tras el final de Erkenci-Kuş, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir llegó a su fin. La noticia fue recibida con tristeza por muchos, que habían invertido tiempo y emociones en la pareja. Los motivos de la ruptura nunca fueron completamente aclarados. Se especuló sobre diferentes razones: la incompatibilidad de caracteres, la dificultad de mantener una relación bajo la constante presión mediática, incluso la intervención de terceros. Lo cierto es que la magia que se había visto en pantalla se desvaneció en la vida real. Después de la ruptura, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se centró en su carrera, protagonizando otras series de éxito como Bay Jail y Sandokan. Demet Özdemir también siguió trabajando, participando en proyectos como Doğduğun Kaderindir y Anfara. Ambos han logrado consolidar su carrera en la industria del entretenimiento turco. Sus carreras, sin embargo, no terminaron de manera directa después de la ruptura, en ambas sus trayectorias se mantuvo. La ruptura fue un duro golpe para los fans, que habían soñado con una historia de amor duradera entre Can y Demet. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión. Algunos fans incluso culparon a la presión mediática y a las expectativas del público por el fin de la relación. Pero la vida continúa, y tanto Can como Demet tuvieron que seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Can Yaman se convirtió en un ícono de la moda, protagonizando campañas publicitarias para importantes marcas y asistiendo a eventos internacionales. Demet Özdemir continuó demostrando su versatilidad como actriz, interpretando personajes diversos y desafiantes. Ambos actores han logrado mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar de la ruptura. Se han cruzado en eventos públicos y han mantenido una postura discreta sobre su pasado juntos. Sin embargo, sus caminos ya no se cruzan de manera romántica. Ahora, llegamos a mi opinión personal. Creo que hubo amor verdadero entre Can Yaman y Demet Özdemir. Absolutamente. Creo que la conexión que se vio en pantalla era real, que existía una atracción y una complicidad genuinas entre ellos. La química que irradiaban era innegable. Creo que se enamoraron, o al menos se sintieron muy atraídos el uno por el otro, durante el rodaje de Erkenci-Kuş. Pero también creo que las circunstancias, la presión mediática, las expectativas de los fans y, quizás, las diferencias de personalidad, jugaron en contra de su relación. El amor, a veces, no es suficiente. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, parece que no lo fue. Es una lástima que su relación no haya perdurado, porque, como fans, nos gusta creer en los finales felices. Nos encanta ver a los actores enamorados en la vida real, porque de alguna manera nos hace soñar y creer en el amor verdadero. Pero la vida a veces es impredecible y las relaciones, incluso las que nacen en el set de rodaje, pueden ser efímeras. En resumen, la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un romance de telenovela, intenso, apasionado, con momentos de ensueño y un final agridulce. Nos regalaron grandes momentos en pantalla, nos hicieron soñar con el amor y nos recordaron que a veces, la realidad supera a la ficción, pero no siempre como esperábamos. Quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de Can Yaman y Demet Özdemir y que se hayan divertido tanto como yo investigando sobre este tema.
Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan de la relación entre Can y Demet? ¿Creen que hubo amor verdadero? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse más historias interesantes como esta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Asterisco asterisco explorando los detalles, más allá de la superficie asterisco asterisco. Para profundizar en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, es crucial analizar algunos detalles que complementan la narrativa principal. Asterisco asterisco el impacto de Erkenci Kuş en la carrera de ambos asterisco asterisco. La serie Erkenci Kuş no solo fue un éxito rotundo, sino que también marcó un punto de inflexión en las carreras de Can y Demet. Para Can, la serie le abrió las puertas a la fama internacional. Su atractivo físico y su talento actoral lo convirtieron en un ícono para el público femenino. Se convirtió en embajador de marcas importantes y su popularidad lo llevó a participar en proyectos internacionales. Para Demet, Erkenci Kuş consolidó su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su carisma y su capacidad para interpretar personajes complejos le valieron el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Después de la serie, Demet continuó protagonizando proyectos exitosos y se convirtió en una de las actrices más solicitadas de la industria. Asterisco asterisco la presión mediática y las expectativas de los fans asterisco asterisco. La presión mediática fue un factor importante en la relación entre Can y Demet. Los medios de comunicación turcos estaban constantemente informando sobre su relación, lo que generaba expectativas y especulaciones. Los fans por su parte tenían grandes expectativas sobre la pareja, soñando con una historia de amor duradera. Esta presión constante puede haber sido difícil de soportar para ambos actores. La imposibilidad de vivir su relación de manera privada y la constante atención del público pueden haber generado tensiones y conflictos. Asterisco asterisco la importancia de la química en pantalla asterisco asterisco. La química entre Can y Demet en Erkenci Kuş fue un elemento clave del éxito de la serie. La conexión que tenían en pantalla era palpable y auténtica. Sus miradas, sus gestos y la forma en que interactuaban entre sí transmitían una gran pasión y complicidad. Esta química, sin embargo, también puede haber dificultado la separación entre la realidad y la ficción. El público se enamoró de Sanem y Can, y esperaba que sus actores, Can y Demet, tuvieran la misma historia de amor en la vida real. Asterisco asterisco las decisiones personales después de la ruptura asterisco asterisco. Después de la ruptura, tanto Can como Demet tomaron decisiones importantes sobre sus carreras y sus vidas personales. Can se enfocó en proyectos internacionales, buscando ampliar su alcance y consolidar su fama a nivel global. Demet, por su parte, se concentró en proyectos nacionales, demostrando su versatilidad como actriz. Ambos actores han mantenido una actitud discreta sobre su relación pasada, respetando la privacidad del otro. Sin embargo, sus decisiones personales han demostrado su madurez y profesionalismo. Asterisco asterisco el legado de Erkenci Kuş y la pareja Can Demet asterisco asterisco. A pesar de la ruptura, el legado de Erkenci Kuş y la pareja Can Demet perdura en la memoria de los fans. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo y los seguidores continúan recordando con cariño los momentos especiales que compartieron Can y Demet en pantalla. La historia de amor de Can y Demet, aunque efímera, nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Nos enseña que a veces las circunstancias y las presiones externas pueden dificultar el éxito de una relación. Asterisco asterisco conclusión, reflexiones finales asterisco asterisco. La historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un romance de telenovela, intenso, apasionado y con un final agridulce. Aunque su relación no perduró, nos regalaron momentos inolvidables en pantalla y nos hicieron soñar con el amor. Su historia nos recuerda que el amor es un sentimiento complejo y que a veces, las circunstancias y las presiones externas pueden dificultar el éxito de una relación. Pero también nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a pesar de las dificultades, siempre vale la pena soñar. En mi opinión personal, creo que la conexión entre Can y Demet fue real y que, aunque su relación no duró, ambos actores dejaron una huella imborrable en la televisión turca. Su historia nos recuerda que el amor es un misterio y que a veces, las mejores historias de amor son aquellas que, aunque terminan, nos dejan un recuerdo inolvidable.
Quiero agradecerles por ver este vídeo y por acompañarme en este viaje por la historia de Can Yaman y de Method Demir. Espero que hayan disfrutado de esta historia y que se hayan emocionado tanto como yo. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más historias interesantes como esta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.